La Iglesia Cruzada Cristiana Central presenta tiempo de compartir, tiempo de disfrutar, tiempo especial para estar con Dios, experimentar lo sobrenatural de Dios, y desarrollar ese potencial que hay en ti. Él hará algo especial, conexión con Dios. El tema es: la sangre de Cristo nos redime. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, es decir, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido. ¿Nos has qué? Redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Cierre por favor su Biblia y míreme acá. Hoy vamos a profundizar en lo que significa el término redención. Quizás usted ha escuchado en muchas ocasiones que Cristo nos ha redimido. Y cuando hablamos de redención, la palabra redención viene de la palabra hebrea Gaal, que significa rescatar, recuperar. También hay una palabra en el término griego que es agorás, que significa comprar, librar por el pago de rescate o libertar. Es como aquella persona que quizás va a una prendería, lleva un reloj costoso y lo empeña, pero alguien le pide a esa persona la boleta y va y paga allá en esa casa de empeño por ese reloj y lo saca. Entonces lo que hizo fue un acto de redención. Se pagó un precio por algo que alguien entregó. Cuando nosotros vamos al Génesis nos damos cuenta de que Dios le entregó al hombre la autoridad, el poder, el señorío, la prosperidad, la sanidad, la comunión. En el huerto del Edén estaba todo el diseño de Dios, pero el ser humano fue y le entregó al diablo todo lo que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque por medio del pecado el hombre desobedece y le entrega a Satanás la autoridad sobre él y sobre la tierra. Pero dice la palabra que precisamente para eso apareció Jesucristo. La pregunta que surge en esta mañana es: ¿cómo nos rescató? ¿Cómo fue Jesús a ese lugar para pagar ese precio? Filipenses capítulo 2 versículo 6, se lo quiero leer. Dice la palabra: el cual siendo en forma de Dios, él siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Él salió de su trono, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la pregunta es: si Él vino, esa fue la manera en que Él nos rescató, despojándose de su posición de Dios soberano, saliendo de su trono, haciéndose, dice la palabra, humillándose a sí mismo, haciéndose hombre para venir y pagar el precio. Ahora, ¿cuál precio pagó Jesús ya estando en medio nuestro? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 19, dice la palabra: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuál fue el precio de nuestra libertad? ¿Cuál fue el precio? Dice: la sangre preciosa de Cristo. Hay un texto en Hebreos que dice que sin sangre no hay remisión de pecados. El término remisión significa perdón de pecados. Se necesitaba sangre, se necesitaba que la vida la entregara pagando el precio de nuestra libertad. Y ahora la pregunta también que surge es: ¿de qué nos rescató? ¿De qué nos rescató Él viniendo y ofreciéndose
como sacrificio por nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice la Biblia, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Allí es claro cuando la Biblia dice que Él nos ha librado, ¿de qué? De la potestad de las tinieblas, del señorío de Satanás, de la autoridad legal que tenía el diablo sobre nosotros, de la maldición que estaba aferrada. Algo que tenemos que entender es que en el momento en que Adán y Eva pecan, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Y esos seres humanos que representaron la humanidad en su momento, nos entregaron a esclavitud, a una condición de esclavitud, atados al pecado, a los problemas, a las dificultades. Hoy en día la gente que está sin Cristo está afligida, problemada, con problemas en su interior, con heridas en el alma. Cada vez que vamos a un encuentro y llevamos personas, nos damos cuenta de que los jóvenes han sido abusados, tienen heridas en su alma, una baja autoestima. Las mujeres tienen dañado su corazón, tienen odio, rencor, amargura. Los hombres tienen una autoestima deteriorada a causa del fracaso. Hay enfermedad, hay dolencia, hay crisis en los matrimonios. En esa condición es la que nos puso Adán y Eva, y esa posición es a causa del gobierno de Satanás sobre la raza humana. Es una potestad de las tinieblas sobre el hombre, ataduras a pecados, pecados que no se pueden dejar. Así la persona diga, yo no quiero consumir droga, consume. Yo no quiero adulterar, adultera. Yo no quiero esa adicción pornográfica, pero cae en lo mismo. Yo no quiero ser esto, altivo, iracundo. Yo no quiero ser mentiroso. Yo no quiero, pero pareciera ser que algo dentro de la persona gobierna sus acciones. Y eso se llama la potestad del diablo. Pareciera ser que el diablo ahora gobierna una vida. Los demonios se han introducido. Ahora ha venido maldición, tristeza, fracaso. Y las maldiciones, la historia de pobreza, de crisis en el hogar, la historia de crisis en el corazón, se reproduce en los hijos, en los nietos, y vemos una generación maldita, una generación que está destinada a la crisis, que está destinada al fracaso. Pero le tengo una buena noticia, y es que en Cristo usted y yo somos libres. ¡Aleluya! Para muchas personas su vida es un infierno. Para muchas personas su hogar es una tribulación. Para muchas personas sus sentimientos están destruidos. Su pasado le grita y destruye su futuro. Pero cuando entendemos el poder de la redención, usted y yo entramos a un nivel de libertad en Cristo Jesús. Hace un tiempo hablaba con un pastor que ahora tiene un ministerio de mucha bendición, y él me decía, pastor, usted no conoce mi historia. Duré 30 años en la drogadicción. Vivía en las calles, mi familia me desechó. Vivía con un costal, consumiendo diferentes drogas, bazuco. Destruí mi vida, mi familia, todo mi ser. Caí en adicciones, en cosas terribles. Pero un día conocí a Jesús. Hoy en día tiene un hogar establecido. Hoy en día es un pastor. Hoy en día es una persona próspera. Es una persona libre. Es una persona bendecida por Dios. ¿Qué trasladó a ese hombre de su condición de tinieblas a la condición del reino? ¿Sabe qué? La cruz de Jesucristo. Conocí a un hombre de casi 60 años hoy, que pasó aproximadamente 20 años en el narcotráfico. En su momento tuvo opulencia, lujos, dinero, pero luego le vino la crisis. Su hija fue secuestrada. Luego le viene una miseria de pobreza. Tiene que huir a otro país a esconderse porque lo iban a matar junto con su familia. Pero ese hombre conoció a Jesucristo.
Y Dios le cambió la vida, porque Dios es especialista en cambiarnos la vida. Y ahora es un siervo de Dios. Conocí la historia de un hombre que fue travesti, y él en su testimonio muestra cómo se vestía de mujer. Se pintaba la cara, tenía actos homosexuales. Pero ¿acaso es posible que una persona en esa condición ahora llegue a ser un ministro de Dios con una esposa, con hijos y restaurado? Para Cristo sí, porque la obra de Cristo fue suficiente para limpiar cualquier pecado. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, para Cristo no fue fácil, porque dice la palabra de Dios de que Él tuvo que dar su propia vida en rescate. Él lo hizo por un medio legal, Él pagó el precio, Él no se metió a la prendería de noche, rompió las rejas a sacar ese reloj, no, Él fue y se ofreció a sí mismo diciendo, ¿cuánto vale el rescate? Y ese rescate no era con el diablo, era con el Padre, porque el hombre había ofendido a Dios, y Dios, como es justo, tenía que descargar su ira sobre el hombre. Por eso dice la palabra que Cristo se hizo maldición en la cruz del Calvario, cancelando toda acta de decretos, para que gracias a eso la maldición quedara en la cruz y usted y yo fuéramos bendecidos. Fue un alto precio. El hombre había cometido un delito, estaba condenado a la merced del diablo. Pero note lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8, dice la palabra, mas Dios muestra su amor, porque fue un acto de amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue un acto de amor. Lo que motivó a Dios a hacerlo fue el amor, no que lo mereciéramos. Él canceló toda maldición. Ahora, gracias a la cruz, usted y yo podemos vivir vidas diferentes. Hay gente que literalmente han traído el infierno a su casa. ¿Usted ha escuchado ese término? ¿Mi vida es un infierno? Porque literalmente han traído el infierno a su vida, el infierno a sus finanzas, el infierno a su familia, el infierno a todo lo que ellos representan. Pero así como una persona puede traer el infierno a su vida a causa de los demonios, Dios dice que usted y yo también podemos traer el cielo a nuestras vidas, porque Jesús dijo que venga tu reino y se establezca en nosotros. Usted puede vivir un cielo aquí en la tierra. Usted puede hacer de su familia un cielo. Usted puede hacer de sus finanzas un cielo. Usted puede hacer de todo lo que usted representa un cielo. Usted no tiene que esperar a morir para ir al cielo. Usted hoy puede traer el cielo a su vida y permitir que Dios gobierne y que venga su gobierno a toda tu vida. ¿Por qué no levanta su mano y diga conmigo, hoy declaro, vamos, dígalo fuerte, hoy declaro que la sangre de Cristo me ha redimido de la potestad de las tinieblas y me ha trasladado al reino de nuestro amado Jesucristo? Denle un fuerte aplauso al Señor. Cuando usted vive esto, el reino de Dios viene a su vida. Y el reino de Dios no consiste en pan o comida, porque hay gente impía que tiene dinero, que tiene una nevera llena. Hay gente impía que tiene la mejor ropa, pero Dios dice, no, mi reino es paz, es gozo, es justicia. No es pan, no es lo material, es satisfacción, es tranquilidad, es amor, es unidad familiar, es salud, es bienestar, es gozo. El gozo no tiene que ver con sonreír, sino con una actitud en el corazón que ha formado nuestro carácter. Esa vida abundante es la que Cristo ofrece. Dios ha prometido una vida abundante. Dios ha prometido darte calidad de vida en la tierra. Dios ha prometido hacer de tu vida algo honorable, algo de honra.
Dios ha prometido prosperidad y la prosperidad de Dios hace que todas las áreas en nuestra vida avancen y haya plenitud en nuestro corazón. Así es que si en esta mañana usted siente que algún área en su vida está cautivada o está cautiva, si usted siente que hay algo en su vida que no es lo que la Biblia dice, usted tiene que sacudirse. Usted tiene que entender de que si su lugar en este momento no es el reino de Jesucristo, sino la potestad de las tinieblas, usted tiene que preguntarse, ¿yo qué hago aquí? Si usted está hoy cautivo a un pecado que no puede soltar, bajo la potestad del diablo, usted tiene que preguntarse, ¿yo qué hago aquí si ya Cristo murió por mí? Usted no puede ser una persona que dice ser cristiana pero está atada. Usted tiene que despojarse y decirle al Señor, Señor, ¿yo qué hago aquí? Usted no puede andar con la Biblia debajo del brazo y viviendo en la miseria, aguantando hambre, en una dificultad que no la supera y que ya se volvió permanente. Usted tiene que decir, ¿yo qué hago aquí? En una condición de una crisis familiar donde sus hijos están destruidos en las drogas, en los vicios, muriéndose sin Cristo, un hogar deshecho, usted tiene que decir, ¿yo qué hago aquí? Porque la Biblia dice que Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, donde Dios gobierna y donde Dios es más que suficiente. Donde hay paz, tranquilidad, gozo, armonía, amor, prosperidad y bendición. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora, entremos en materia. Entendiendo el poder de la redención, la pregunta en esta mañana es, ¿cómo podemos vivir y experimentar esa redención en nuestras vidas? ¿Cómo usted entonces se traslada de la potestad del diablo al reino de Jesucristo? Ya la Biblia dice que Él nos trasladó y que su obra en la cruz nos redime, nos rescata, nos traslada. Él ya pagó el precio, hace 2000 años pasó, ya fue saldado. Pero entonces, si fue saldado, ¿cómo paso de aquí a acá? Y le quiero hablar de 3 aspectos de cómo usted pasar y cómo ser afectado por la redención de Jesucristo. En primer lugar, arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Su vida es redimida por la sangre de Cristo cuando en su vida hay arrepentimiento. No es por arte de magia, no es solo confesarlo, no es por hacer obra social, no es por intentar ser mejor y más bueno. Se necesita arrepentimiento en el hombre. Mateo capítulo 4, versículo 17, dice la palabra, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es como gritando Jesús, viene un avión, alisten la pista. Dios lo que está haciendo es condicionando su reino al arrepentimiento del hombre. Entonces Dios desde la cruz dice, consumado es. Pero ahora yo ya hice mi parte, ahora ustedes arrepiéntanse. Ahora, arrepentimiento es mirar a Dios y querer ajustarnos al estilo de vida que Él demanda de nosotros. Es mirar lo que yo hago y si lo que hago agrada a Dios o no. Mis pensamientos, mis actitudes, mi voluntad, mis acciones agradan a Dios. Porque si yo estoy en una condición de crisis, lo primero que tengo que hacer es reconocer mi pecado, mi error. ¿Por qué estoy en esta condición? Si estoy en una condición de crisis familiar, respecto a mi crisis, ¿cuál fue mi culpa? ¿Cuál fue mi error? Hay mucha gente que hoy es la consecuencia de un pecado y quieren salir a la bendición sin arrepentirse de su pecado.
Y eso no va a suceder porque en la Biblia Jesús condiciona el reino al arrepentimiento del hombre. Ese arrepentimiento nace en el corazón del hombre y toca el corazón de Dios. De hecho, le quiero decir algo, la única oración que Dios oye del pecador es la oración de arrepentimiento. Un pecador levanta sus manos: Señor, te exalto, te adoro. Pero Dios dice, primero arreglemos las cuentas usted y yo. Podemos ayunar, podemos tener 5 horas de clamor, pero si usted tiene algo pendiente con Dios, de nada le va a servir tanta palabrería. Por eso tenemos que decirle al Señor: examíname, Dios. Examíname y hazme entender por qué estoy en esta condición. Quiero reconocer mi pecado. Quiero arrepentirme para luego entrar. Es decir, que la llave que abre la puerta, que te traslada en primer lugar de la maldición a la bendición, se llama arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ver con humillarnos, tiene que ver con reconocer. ¿Por qué Dios quiere arrepentimiento? Porque para usted vivir con Dios debemos de estar de acuerdo con Dios. Usted no puede decirle: Señor, bendice mi hogar, cuando en su hogar hay fornicación. Entonces Dios dice: arregla tus cosas en casa y luego te visito. Arregla tus cosas en tus finanzas y luego te visito. Yo no puedo visitar a alguien que no se ponga de acuerdo conmigo. Entonces ahí es donde surge la necesidad del arrepentimiento, y ese arrepentimiento desata misericordia. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si yo estoy en una condición de atadura, de pecado, hay gente que quiere dejar cosas en su vida, pero no quieren pedirle perdón a Dios por esas cosas, porque al final de cuentas no quieren soltarlas. Quieren pasar al reino con sus ataduras, con sus hábitos, con sus pecados, con lo que les gusta la carne. Y eso no es posible, iglesia. Jesucristo dijo: si quieres pasar aquí, tienes que arrepentirte. Tienes que reconocer tu maldad y tienes que volver a Dios. Un día el apóstol Pedro, dice la Biblia, que pecó, ofendió al Señor, lo negó. Pero dice la palabra que Jesús lo vio a los ojos y Pedro lloró amargamente. Ese lloro de Pedro simbolizó su arrepentimiento genuino. Y cuando Pedro peca, se aleja de Dios, pero cuando se arrepiente, Jesús lo toma y lo levanta, y luego llega a ser el apóstol Pedro. ¿Sabes por qué? Porque hubo lloro, arrepentimiento en su corazón y reconocimiento de su pecado. No podemos pretender una vida llena de bendición sin rendición. No podemos pretender un reino sin justicia. No podemos pretender un cielo sin cruz. Si usted quiere que su vida cambie, empiece por reconocer delante de Dios en que ha fallado. Decirle: Espíritu Santo, me humillo delante de ti. Yo estoy en una condición que no es lo que tú has prometido para mi vida. Por lo tanto, ahora, Señor, examíname. Dice en la Biblia, en Eclesiastés, cuando haya el momento de la adversidad, reflexiona. ¿Por qué estás donde estás hoy? Porque hay áreas en tu vida que no están avanzando como Dios quiere. ¿Por qué esa crisis permanente? ¿Por qué tu hogar destruido? Entonces Dios dice: reflexiona, arrepiéntete, porque el arrepentimiento de Dios atrae la misericordia del Padre. Gloria al Señor. Job capítulo 22, versículo 21. Dice la palabra: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien.
Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás asimismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá la luz. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Denle un fuerte aplauso al Rey. Lo segundo que se necesita luego del arrepentimiento es fe en Jesucristo. ¿Es qué? Después del arrepentimiento yo tengo que entrar en una relación con Dios donde su palabra debe de ser revelada a mi vida. Un día el apóstol Pablo le dijo a un hombre en Hechos capítulo 16, versículo 31, dice la palabra, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La fe en Cristo determina nuestra victoria. Luego de yo confesar mi pecado, ponerme a cuentas con Dios, ahora entro a conocer la obra de la cruz. Entro a creer en lo que Cristo ha hecho por mí. Entro a que el Espíritu Santo me revele su palabra. El libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, dice la palabra, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, ahora tengo que confesar a Cristo, tengo que creerlo en mi corazón. Y dice la Biblia que a causa de eso seré salvo. Y la palabra salvación no solo denota eternidad, sino también libertad. Cuando creemos en Cristo, en su obra, entonces Cristo nos traslada, nos saca de la inmundicia. Pero necesitamos conocer ahora a Jesús. Necesitamos tener una relación con Jesús. Y dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra. Es decir, que si usted quiere ser victorioso, usted tiene que conocer a Cristo y el poder de la cruz. Meterse con Dios, leer la Biblia, establecer una relación con Él diaria, donde Cristo se le revele, porque en la medida en que Cristo se le revele, su vida será victoriosa. Pero allí se necesita no solo arrepentirnos, sino acercarnos ahora a Dios. Porque Dios no solamente quiere bendición, Dios quiere relación. Que usted y yo establezcamos una relación personal con Él y que le conozcamos. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo nos revela a Cristo. El libro de Juan, capítulo 16, versículo 14, dice la palabra, hablando Jesús, dice, Él me glorificará. Está hablando Jesús del Espíritu Santo. Dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando nos metemos con Dios, el Espíritu Santo nos revela a Jesucristo. Y en la medida en que el Cristo que prospera es revelado a mí, yo entro a una vida de prosperidad. Cuando el Cristo que sana se revela a ti, recibe sanidad. Cuando el Cristo que levanta se revela a ti, tú eres levantado. Cuando el Cristo que libera se revela a ti, tú eres libre. Entonces Dios nos dice, ahora acércate, acércate. Quiero que tú te acerques a mí, porque ya si hay arrepentimiento, ahora hay libertad de acercarse a Dios. Pero a partir del arrepentimiento, la bendición viene a tu vida en la medida en que conozcas a Dios. Que Él se te revele como Padre, como proveedor, como sanador, como el que bendice, como el que prospera. Sobre usted y sobre mí no hay condenación cuando Cristo es revelado a nuestro corazón. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice la Biblia, pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando usted es espiritual, no hay condenación. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, no hay condenación. Puede usted cometer un error, sí, pero el Espíritu Santo te redarguye, te levanta y te impulsa a seguir adelante. Entonces, lo segundo que se necesita para que Dios nos traslade, surta en nosotros el efecto de redención, es conocer a Jesucristo y tener fe en su poder. Lo espiritual siempre gobierna lo material. Cuando usted es espiritual y Dios se revela su espíritu, su entorno va a cambiar. Note cómo una persona que está atada por demonios actúa en su plano natural haciendo cosas. Note cómo un demonio puede enfermar a alguien. Note cómo un demonio puede traer crisis financiera. Entonces le estoy hablando que un demonio es espíritu. Note cómo lo espiritual trae afectación sobre lo material. Asimismo es Dios. Cuando Dios, dice la palabra que Dios es espíritu, cuando Dios entra a tu vida, afecta lo material en ti. Es decir, cuando el Cristo que prospera se revela a ti, tú surtes con una vida llena de prosperidad. Cuando el Cristo que sana se revela a ti, entonces tu cuerpo es sano. Entonces lo que usted y yo tenemos que ser es personas espirituales. Tener fe en el Dios que actúa y el Dios que murió en la cruz del Calvario. Y lo tercero que se necesita para que usted y yo seamos redimidos es nacer de nuevo. ¿Qué es? Acompáñenme en su Biblia, el libro de Romanos, por favor. Vamos a leer este texto juntos. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿en qué? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a quién? Al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si es para Dios, apláudale fuerte. Muchas veces y generalmente hablamos de la resurrección de Cristo, pero ahora tenemos que hablar de la resurrección nuestra. Porque dice la Biblia que al nosotros arrepentirnos y creer en Cristo, nuestro viejo hombre quedó crucificado juntamente con Él. Cuando Cristo murió, lo bajaron de la cruz y lo metieron a una tumba. Dice, y así como Él fue sepultado, nuestro antiguo hombre fue sepultado también juntamente con Él. ¿Cuál es el viejo hombre? El que estaba bajo la potestad del infierno. Entonces Pablo dice, ese viejo hombre, ese que estaba lleno de maldición, condenado al fracaso, con su corazón herido,
con un hogar destruido, con enfermedad, con aflicción, bueno, con todo lo que hemos mencionado. Ese viejo hombre quedó crucificado juntamente con él y sepultado, murió. Pero ahora dice Pablo, pero así como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros resucitamos con Él para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, me arrepiento, creo en Cristo y surte en mi vida un nuevo nacimiento. Las cosas viejas, junto con las viejas también, todo pasó. Ahora todas las cosas son hechas nuevas, dice la palabra. Eso significa redención. Pero para usted entrar en eso necesitamos decirle al Señor, Señor, yo necesito nacer de nuevo. Muchas veces pareciera ser que ese viejo hombre como que se activa. Pero allí es cuando la palabra dice, vivan en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Métanse con Dios, sacúdanse del pecado, porque pareciera ser de que hay una lucha de pasar de la potestad del infierno al reino de Cristo. Y cuando queremos pasar, parece que hay manos que nos jalan hacia atrás y como que otra vez nos quieren a llevar al hombre de la miseria, al grosero, al mentiroso. Pero en la Biblia dice, no satisfagan los deseos de la carne. Ustedes son hijos de Dios. Vivan para Dios, crean en Dios y declaren por fe que ahora las cosas van a ser diferentes.